Bendecido día, mis queridos hermanos. Hoy tendremos la segunda enseñanza acerca del sacramento del matrimonio y vamos a ver su historia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, como habíamos dicho en el video pasado acerca del sacramento del matrimonio, ustedes vieron los dos errores que no debemos cometer dentro del matrimonio. Y uno es la falta del respeto y lo segundo, el adulterio. Hoy vamos a profundizar la historia del sacramento del matrimonio. Dios, en su esencia, Él es amor. Y el sacramento del matrimonio, mis queridos hermanos, es el sacramento de la vida cotidiana, de la vida del día a día. Por eso es el sacramento de la vida conyugal. Mis hermanos, vamos a entrar ahora a la historia del sacramento del matrimonio. Los hombres y mujeres que aceptaron el cristianismo en las primeras épocas eran casados. Y desde allí se deduce que no existía un matrimonio cristiano, sino que los cristianos se casaban por la Iglesia católica, como los demás. Y esto lo afirma una carta a Dioneto. Eso está en esa carta plasmada, mis hermanos. Como estamos viendo la historia de la Iglesia, ustedes van a ver que hoy voy a estar leyendo porque es la enseñanza que nos dejaron nuestros padres de la Iglesia y porque la Iglesia católica tiene 2023 años, mis hermanos. Ahora vamos a San Ignacio de Antioquía. Él afirma: es conveniente que el esposo con la esposa se unan con la venia del obispo, y sin problemas aceptaron ese acto matrimonial. Mis hermanos, anteriormente, en sus inicios, era el obispo el que bendecía al esposo y a la esposa. Pero ahora vamos más adelante y en el año 200, Tertuliano escribe: el matrimonio es con fines por la celebración del sacrificio y sellado por la bendición, anunciado por los ángeles y sellado por el sacerdote. Miren, mis hermanos, todo lo que lleva o lo que encerraba en sí o lo que decían nuestros padres de la Iglesia. Vamos a un padre de la Iglesia llamado San Agustín de Hipona. Él dice: parece ser que en el año 401, en enunciar el propósito del matrimonio, no habló sobre las proles, sino también de la fidelidad y del consentimiento mutuo. Allí es donde nace la palabra sacramento. Sacramento, que significa misterio. Pero hacia el año 400 aparece una misa por los esposos. Debió existir al comienzo un formulario donde los esposos que se iban a casar lo llenaban y quedaba plasmados para la celebración de las bodas. Pero
solamente hasta el siglo V es donde se conoce, ahí todavía no se conoce ningún ritual acerca del sacramento del matrimonio. Las primeras fórmulas fueron dadas en el siglo VII y siglo VIII, mis hermanos. Allí es donde ya hacia el año 845 se hizo obligatorio casarse ante el sacerdote, pero no se impuso en todas partes. Ya vemos que va tomando como más forma el sacramento del matrimonio. Aquí ya era una obligación que las personas que se iban a casar, el novio y la novia, lo hicieran ante el sacerdote. Mis hermanos, la liturgia del matrimonio solamente hasta el segundo milenio adaptó nuevos signos de los utilizados en las ceremonias civiles. Muchos de los signos que vemos ahora del matrimonio católico también fueron como una copia del matrimonio civil. Y eso no lo sabía yo, mis hermanos, hasta que lo estudié. ¿Y cómo así? Ustedes me preguntarán, ¿qué adoptamos del matrimonio civil? Y lo primero fue el velo. Lo segundo, lo del anillo. Y lo tercero era que los novios se tomasen de las manos. De allí es que la iglesia toma estos signos y lo adapta al sacramento del matrimonio. A partir del siglo XII, mis hermanos, los teólogos y los canonistas introducen el matrimonio en el número de los sacramentos, porque anteriormente teníamos solamente 6 sacramentos, pero ya en el siglo XII es donde los teólogos y los canonistas incluyen al sacramento, al matrimonio, en uno de los sacramentos. Y por eso hoy en día tenemos 7 sacramentos. Mis hermanos, porque vieron que en él había un signo eficaz de la gracia de Dios. Santo Tomás clarificó, miren lo que nos dice otro padre de la iglesia, Santo Tomás de Aquino. El estatus sacramental del matrimonio cristiano fue dándole una forma. Y en el segundo concilio de León, hacia el año 1274, lo incorporó en la lista de los sacramentos. Allí es donde vemos, a través de la historia de la iglesia, que el matrimonio se configura como un sacramento de nuestra iglesia. Y el Concilio de Verona vuelve a reflexionar sobre este tema. Y el Concilio de Florencia, mis hermanos, ahí es donde ya se le dice a todos los católicos del mundo, a todos los cristianos, que es un sacramento. El Concilio de Trento, en 12 canos, expone la doctrina tradicional de la iglesia. Ya aquí hay un concilio donde le va a dar fuerza a ese sacramento, y es el Concilio de Trento. Le da, miren, 12 canos acerca del matrimonio. Y el concilio propone renovar el carácter sobrenatural del matrimonio como sacramento y defender la legítima competencia de la iglesia sobre él mismo. Allí es donde ya se va a defender que es un sacramento, y con esos canos ya todos tenemos que seguir las reglas y las normas impuestas por
este concilio, mis hermanos. Ahora, ¿qué nos dice el Concilio de Trento? Dos cosas muy importantes acerca del matrimonio. La indisolubilidad, o sea que el matrimonio no podía acabarse, sino hasta que la muerte los separe. Y lo segundo que nos dice el Concilio de Trento es la norma jurídica donde debería estar el sacerdote y dos testigos. Por eso, hasta el día de hoy, cuando uno se va a casar, siempre debe ser ante el sacerdote y uno debe llevar dos testigos, porque eso lo declaró el Concilio de Trento. Pero vamos ahora, más adelante, y el Concilio Vaticano II, él ahora ofreció una teología renovada acerca del matrimonio, mis hermanos. Entonces, el esposo, él expuso la sacramentalidad y la utiliza con la palabra alianza. Aquí, Vaticano II va a darle una renovada forma a este sacramento, pero le va a llamar alianza, mis hermanos. Y habló de un amor auténtico entre el marido y la mujer. Miren, mis hermanos, una alianza, un pacto de amor que tú y yo hicimos ante Dios y ante el sacerdote, ahora con dos testigos, mis hermanos, en la parte jurídica, para que ese compromiso no se rompiera jamás. Pero hoy en día vemos eso como algo natural, y no es así, mis hermanos. El matrimonio es un espacio para la santidad. Escúchame bien. Es un espacio para la santidad y es la comunión del amor y del compromiso. Yo me uno a ti porque te amo, pero me comprometo a ti también en un pacto, en una alianza de amor ante Dios y ante los hombres. Ese es la esencia del sacramento del matrimonio. Por eso, mis hermanos, Vaticano II ya agrega otras cosas más, que es unidad, indisolubilidad, que nada lo puede acabar, y tercero, fructicidad. Sacramento del matrimonio debe dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos, mis hermanos? Los hijos. Para eso se une el hombre y la mujer, para que hayan unidad, indisolubilidad y fructicidad. Sean fecundos, nos dice el libro del Génesis. Pero aquí Vaticano II nos lo dice con estas palabras: fructicidad, que demos fruto en abundancia. Por eso Cristo y la Iglesia, en su esencia, es el sacramento del matrimonio. Mis hermanos, en la encíclica, en la Gaudium et Spes, en el número 48, nos dice: el matrimonio es el sacramento que actualiza y manifiesta la unión inefable, el amor fidelísimo y la entrega irrevocable de Cristo, el esposo, a la esposa, que es la iglesia, mis hermanos. Qué belleza, qué gozo, mis hermanos, poder comprender toda esta historia de nuestra iglesia católica, mis hermanos, y cómo a través también
de la historia de la salvación podemos comprender este sacramento. ¿Y cómo lo comprendemos? Primero, por la creación del hombre y la mujer. Segundo, la alianza edificada por los profetas. Y tercero, los esponsales de Cristo y su iglesia, que significa al final de los tiempos las bodas del Cordero de Dios. Mis hermanos, así está expuesto este santo sacramento del matrimonio, que yo tomo a esa esposa como Cristo tomó a la iglesia. Me entrego a ella, le doy toda mi fidelidad, le doy toda mi entrega, y por eso hay unos ritos dentro del matrimonio y hay unas cosas que eso tú lo vas a poder descubrir acerca de todo lo que se vive en el ritual del matrimonio. Pero a mí me llama mucho la atención porque ahí tú no vas obligado, tú vas de libre voluntad, haciendo un pacto con Dios, y ese pacto se lo vas a decir a los hombres. ¿Y cuál es? Que tú aceptas a tu mujer como tu esposa para amarla, respetarla. Dice, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida. Y el esposo o la esposa también, porque a los dos se les hace esa pregunta. Ellos que dicen, sí acepto. Mis hermanos, es una decisión voluntaria la que uno toma ante Dios y ante el sacerdote y ante todas las personas que están allí. De una forma voluntaria uno acepta convivir con esa persona hasta que la muerte los separe. Nada podrá separar este sacramento, solamente la muerte. Por eso, mis hermanos, si te gustó mi video, puedes suscribirte aquí en el botón que te dejo en pantalla y por acá el último video. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendiga.